Continuamos con diseño higiénico de instalaciones en la industria alimentaria, ensayo de soldadura higiénica. Le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo Rubino. Auspicia Inti Litoral, sede Rafaela. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva charla de Realimentaria. Seguimos hablando sobre diseño higiénico. Mi nombre es Guillermo Rubino, pertenezco al INTI Rafaela, en la sede que tiene INTI en la ciudad de Rafaela. Como les comentábamos, hoy vamos a seguir conversando sobre aspectos relacionados a diseño higiénico, construcción higiénica de equipamiento para la industria alimentaria, y vamos a recordar los principios o qué queremos decir cuando hablamos de diseño higiénico. Recordarán que hablamos sobre tanto instalaciones como equipamiento y que de cualquier deficiencia en su diseño o en su construcción pueden ser fuentes de contaminación o deterioro en los productos. Por lo cual vamos a reiterar nuevamente la definición de diseño higiénico, en la cual decimos que un equipo o una instalación se considera higiénica si incorpora características que reducen o eliminan el riesgo de constituir una fuente de contaminación para los alimentos, tanto de forma directa como indirecta. Y si hablamos de construcción, un aspecto que es transversal a toda la construcción del equipamiento es nada más y nada menos que la soldadura de principalmente cañerías y chapas de acero inoxidable, ¿sí? Lo que vamos a desarrollar en este tema durante estos 20 minutos que vamos a compartir es la guía 54 de EHDG, del Grupo Europeo de Diseño Higiénico, en el cual establece la metodología de ensayo de las soldaduras higiénicas, ya sea para chapa o para cañería. Esta guía se puede encontrar en la página de EHDG. Está en inglés, no está en la versión en español, pero bueno, pueden acceder directamente a ella. Obviamente tiene un costo, pero como siempre decimos, recomendamos fuertemente trabajar siempre con referencia normativa nacional o internacional. Nacional en lo que refiere a normativa nacional respecto a ensayo de soldaduras higiénicas. En el país no hay normativa, y nosotros como somos la oficina regional de HDG en Argentina, estamos referenciando todo nuestro trabajo a este tipo de guía. Como les decía, la guía 54, el objetivo de la guía 54 es brindar herramientas para comprobar y asegurar las soldaduras en tuberías y componentes, ¿sí? Chapas, válvulas, cualquier componente de acero inoxidable que va a estar en contacto directo o indirecto con el producto a la hora de la fabricación. Y vamos a ofrecer, la guía también, ofrece una descripción general de todas las técnicas de inspección relevantes o las que se pueden aplicar en los entornos higiénicos y cuáles son las limitaciones técnicas de cada uno de estos métodos de inspección. El alcance de la guía está relacionado a, nosotros lo que vamos a poder inspeccionar son juntas existentes o juntas soldaduras nuevas, ¿sí? Los únicos materiales que se van a poder inspeccionar bajo esta guía son aceros inoxidables que cumplan con los requisitos de HDG, y esta guía también puede ser aplicada por el sector mantenimiento a soldaduras o uniones que ya que están en equipos existentes o en instalaciones existentes. Una consideración a tener en cuenta es que esta guía no proporciona los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación deben ser definidos por las partes, o sea, entre el cliente y su proveedor, previamente, obviamente, a la compra. Y es importante también saber que EHDG cuenta con 2 documentos en los cuales se pueden encontrar estos criterios de evaluación, que son el documento 35 y el documento 9. El 35 es específicamente para tuberías y el 9 es para soldaduras en general, en los cuales, si tanto el cliente como el proveedor no poseen criterios propios, pueden adoptar los criterios
definidos en estas dos guías. Bueno, y ahora vamos a ver los métodos de inspección que están descritos en la guía 54, comenzando por el método de inspección visual. Este método es el más simple, el más económico, el cual debe aplicarse, obviamente también previo acuerdo entre cliente y proveedor, pero debe aplicarse antes de soldar, analizando materia prima, insumos, todo lo que va a redundar en la calidad de la soldadura. Durante el proceso de soldadura, también hacer una inspección visual, al igual que una vez concluida esta soldadura, ya analizando el resultado de la misma, y en el caso de que exista un tratamiento superficial posterior, también realizar una inspección visual. Todas estas etapas deben estar descritas o definidas en el contrato entre las partes. A su vez, la inspección visual puede ser directa o indirecta, ¿sí? Llamamos directa cuando el camino óptico entre el ojo del observador hasta lo que queremos analizar es ininterrumpido, no está interrumpido por ninguna parte del equipo. Y pruebas visuales indirectas cuando hay alguna obstrucción. En el primer caso se puede hacer a ojo desnudo o con espejos o con linterna, o ayudado con linternas y ayudado con espejos. En el segundo caso vamos a necesitar en ese caso ya equipos de video o videoscopios, ¿sí? Acá hay algunos casos que podemos ver a ojo desnudo donde se puede analizar la soldadura. En este caso obviamente se puede ver a simple vista que no es de la mejor calidad. Estos son los equipos que se pueden usar. Acá tenemos un videoscopio, ¿sí? Que tiene una sonda que se va a introducir en la cañería, una tubería, y en esta pantalla vamos a estar viendo las zonas que nosotros queremos analizar. En el caso de inspecciones directas tenemos lupas, espejos que nos van a permitir acceder a zonas en las cuales tenemos cierto acceso para ver la zona a analizar. Con el videoscopio podemos ver, por ejemplo, acá vemos una soldadura que tiene una especie de penetración de la soldadura en la parte interior del tubo, y acá vemos corrosión también en la zona de la soldadura. Hay que tener en cuenta que hay que estar muy bien entrenado para el uso de videoscopios, porque al tener cámaras y al verlo tan de cerca y la iluminación ser muy, muy puntual, podemos malinterpretar, digamos, algunas geografías de la soldadura, por lo cual obviamente requiere calificación del personal que va a estar haciendo la inspección visual. También cabe aclarar que para el caso de la soldadura, la coloración, en este caso, del acero inoxidable de la zona afectada por el calor es crítica, con lo cual la única inspección que nos va a permitir visualizar esa coloración es la inspección visual. De ninguna otra inspección o ninguna otra técnica de ensayo nos va a permitir ver la coloración en la soldadura interna. De todas las que vamos a ver a continuación, ninguna cubre este aspecto, por lo cual digamos que es fundamental realizarla en la mayoría de las soldaduras o en las soldaduras críticas. Otro método de inspección es la radiografía, ¿sí? Ya sea por rayo X o rayo gamma, nos va a permitir detectar y documentar inclusiones o defectos en las soldaduras interiores. También nos va a permitir analizar poros, falta de fusión, inclusiones. Son todos aspectos que no están permitidos por las soldaduras higiénicas. Seguramente vamos a ahondar sobre los requisitos de la soldadura en futuras charlas, pero la radiografía nos va a permitir visualizar este tipo de inconvenientes en la soldadura. Acá, por ejemplo, vemos una radiografía de una soldadura que está desarrollada de forma perfecta, ¿sí? Aquí se ve, donde no se ve ningún poro o inclusión o fisura. Y acá vemos sí una radiografía de una soldadura con inconvenientes, donde tenemos porosidades, inclusiones y un cordón no homogéneo, ¿sí?
Otra, otra técnica es la técnica de tintas penetrantes, que es comúnmente utilizado en la fabricación de recipientes a presión o recipientes a presión atmosférica, donde vamos a poder ver defectos superficiales, ¿sí? En este caso podemos ver poros de diferentes tamaños, rayas y marcas, costuras con falta de fusión, como la que se ve acá. Obviamente, tanto para tintas penetrantes como para radiografía, hay que tener personal calificado, ¿sí?, para el uso de la técnica. Otro ensayo que está descrito en la guía 54 es la prueba hidráulica, que nos van a ayudar a comprobar la estanqueidad de todo el sistema, de los componentes de la planta. Nosotros ya podemos presurizar tanques, pailas, tuberías, y podemos definir para cada caso cuáles son el medio de prueba o el líquido de prueba, la tasa de pérdida que vamos a tener como tolerancia, y bueno, eso también se va a estar definiendo entre las partes, además de analizar la parte sanitaria. Lo que vamos a estar garantizando con la prueba hidráulica son aspectos relacionados a la seguridad del componente o del equipo. Una nueva técnica de inspección es utilizar muestras de prueba de soldadura, con lo cual vamos a tener, como se ve acá, medias cañas generalmente de tubos, pueden ser soldados de forma que cumpla con los requisitos establecidos entre las partes, ya sea convexidad, concavidad, la linealidad de la soldadura, bueno, todos los requisitos, que son varios, no los vamos a comentar aquí. Lo que se puede hacer es tener muestras de prueba de soldadura, y a medida que van soldando los operadores, ir comparando cada soldadura que se va haciendo con el patrón, convengamos que se lo puede denominar así, de tal forma de verificar si la soldadura que se está haciendo cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos. Esto es muy común hacerlo en algunas soldaduras que son difíciles de inspeccionar porque están en altura, porque es difícil acceder. Entonces lo que se hace es hacer cupones de prueba y compararlos con un patrón antes de hacer la soldadura que se va definitivo. Otra técnica es la técnica de ultrasonido. La técnica de ultrasonido lo que hace es medir espesores, en el caso que no haya fallas en el material, en el caso que haya fisuras, poros, grietas, se van reflejando las ondas ultrasónicas y se van graficando los defectos que puede tener el material. También, al igual que comentaba antes, necesitamos personal y equipo calificado para realizar este tipo de inspección en planta. En planta, ya sea en planta de fabricante de equipos o en planta de fábrica de alimentos. Otro requisito de la soldadura es que cumpla con la rugosidad, ¿sí? La rugosidad, habíamos visto en la charla anterior, que habíamos hablado sobre terminaciones superficiales. En la rugosidad hay una rugosidad máxima para el acero inoxidable, que es de 0,8 micrómetros. Y si bien no se puede medir, por la geometría misma, no se puede medir la rugosidad sobre la soldadura, lo que sí se hace es medir rugosidad en caso que tengamos, por ejemplo, dos chapas soldadas y pulidas, lo que se hace es medir la rugosidad sobre esa unión, ¿sí? Garantizando que cumpla con el requisito higiénico establecido por defecto es 0,8 micrómetros. Otra técnica no tan usada, pero que se recomienda, es la reaplicación de superficies, que va a permitir visualizar
desalineaciones de la junta soldada, lo que se hace es colocar alguna arcilla de modelado o plastilina, se suele utilizar también, sobre la soldadura, y como se ve en la imagen, poder calcar, digamos, o copiar la geometría de la soldadura y poder, sí, luego medirla, por ejemplo, en un proyector de perfiles, si es que necesitamos mucha exactitud en la medición y no podemos trasladar la unión soldada a un proyector o a un equipo de medición, se hace una réplica y se la lleva a un lugar donde se la pueda medir en mejores condiciones. No es tan usada, pero es recomendable también. Hasta acá las técnicas recomendadas por la guía 54, las que están descritas en la guía 54, están descritas obviamente con mayor detalle. Yo no soy especialista en todas, simplemente, como digo siempre, nosotros acá la idea de estas charlas es transmitirles el contenido de las guías, y si es de su interés puedan adquirirlas o acercarse a nuestro centro y poder mirarlas o analizarlas. Lo que vamos a ver ahora es cuáles son los límites de estos métodos de inspección y qué evaluación se debe hacer con ellos. Como ven, no se han desarrollado ensayos que hablen sobre o que caractericen la resistencia mecánica de la soldadura. Estos aspectos sí deben ser evaluados por separado, como así también la resistencia a la corrosión, ¿sí? Lo que nosotros vimos, lo que se analiza en esos métodos es la calidad de la soldadura, pero no la resistencia a la corrosión. También hay que definir, más allá de la técnica que se use, si se van a utilizar equipamientos estacionarios o portátiles para realizar cada inspección. También se deberá tener en cuenta los costos y los gastos del desarrollo de estos ensayos y las formas de documentar los métodos de prueba. Es importante documentar correctamente porque si estamos hablando de inspecciones que están exigidas en un contrato, tenemos que garantizar la documentación para, en caso de que haya alguna controversia o problema, tener los registros adecuados para demostrar la viabilidad o no de la soldadura. Y por otro lado vamos a hablar, o les voy a comentar rápidamente, cuáles son los procedimientos operativos para la inspección de cordones de soldadura. Los títulos simplemente, pues ya nos quedamos sin tiempos. Principalmente la coordinación entre proveedor y cliente, ya sea todo lo que es comunicación previa para definir cuándo, cómo y dónde hay que hacer los ensayos. La inspección y la documentación de los materiales entrantes, como hablábamos antes, tiene que haber todo lo que es trazabilidad de los materiales y la documentación respaldatoria para garantizar la trazabilidad de la misma. ¿Cuáles son las condiciones de visualización? Eso se tiene que dejar registrado. La especificación del tiempo de prueba, es decir, en qué momento se van a hacer las inspecciones, si son previo o posterior a la soldadura, cuánto tiempo posterior a la soldadura. Debe estar bien claro en el momento en que se va, más que el momento, el punto de el estado de fabricación del equipo en el cual se va a inspeccionar. La calificación del personal, como comentaba antes, es fundamental. En el caso que ni el cliente ni el proveedor tenga personal calificado, se puede contratar a empresas tercerizadas que brinden el servicio. Y bueno, en el caso, y luego la evaluación de fallas y rectificación de las fallas. Cómo, una vez que las fallas son detectadas, cómo se van a rectificar y cómo se van a coordinar las acciones y quién se va a hacer cargo de la rectificación de esas fallas. Esas son acciones que tienen que estar establecidas en los contratos. Esto es todo. La idea, como les decía, es garantizar la calidad de la soldadura a través de la inspección. Lo que les comenté hasta recién son las técnicas recomendadas por EHDG y es la única forma en la cual el cliente puede garantizar la calidad de la soldadura y por lo tanto la calidad de los equipos que van a estar procesando los alimentos. Recordemos que hay imperfecciones como poros, grietas, falta de fusión, pueden provocar que
colonias de bacterias se reproduzcan y generen biofilm y que el equipo tenga inconvenientes a mediano plazo desde que se ha instalado. Con lo cual es importante inspeccionar el equipo a medida que se va fabricando para minimizar las paradas de planta y hacer más eficiente el procesamiento de los alimentos. Acá está nuestro contacto. Nosotros estamos en la ciudad de Rafaela. Este es nuestro correo, ehdg.inti.gov.ar. Y bueno, estamos ahora contestando las consultas que puedan tener. Muchas gracias. Bien, tengo una preguntita para responder. La pregunta es, ¿quién define los requisitos que debe cumplir una soldadura higiénica? Bien, estuvimos viendo en el transcurso de la charla los distintos tipos de ensayos no destructivos que podemos realizar sobre la soldadura para analizarla, pero lo que tenemos que tener en cuenta cuáles son los requisitos que debe cumplir esa soldadura, ¿sí? El responsable de definir los requisitos obviamente es el usuario final del equipamiento, que es el que conoce los riesgos del producto que se está transportando por la cañería o que va a estar almacenado en un tanque, cualquier tipo de tanque que sea a presión atmosférica o sometido a presión. De todas formas, lo que puede hacer el usuario es apoyarse en normativa internacional. En el país hoy por hoy no hay normativa que especifique cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la soldadura. Nosotros recomendamos trabajar con la guía de HDG, la número 35, pero también se puede trabajar con las guías AWS, el 18.3 o 18.1, o con el código ASME BPE. Con cualquiera de ellas, de todas formas, son muy similares en los requisitos. Lo que establecen estas normas y estas guías son especificaciones desde el punto de vista dimensional de la soldadura, de la integridad de la misma, de la coloración interna de la soldadura y del material, obviamente, del material base, la tecnología de soldadura y la calificación del personal. Todos estos requisitos son establecidos en estas guías y seguramente los estaremos desarrollando en una próxima charla a cargo de profesionales de INTI. Bueno, nos estamos viendo en la mesa redonda. Dejo paso a mi compañero Guillermo Alieto.